Hola, somos el equipo 1 de biomateriales, conformado por Raúl Ramírez, su servidor Guillermo Gil, Ana Sofía Vara, Mauricio Alejandro Olivares, Alejandra Sepúlveda, Fernando Álvarez y Alejandra Michelle Gutiérrez. Y vamos a presentar sobre los materiales poliméricos biocompatibles, específicamente su rol en la liberación de diversos fármacos y cómo se hace esta liberación. Introducción. Bueno, vamos a hablar sobre la biocompatibilidad. La biocompatibilidad es fundamental en un polímero biocompatible. Esto porque, bueno, la biocompatibilidad, para empezar, es fundamental en la ingeniería de tejidos. Un polímero biocompatible es uno que puede entrar a un ambiente biológico sin causar alguna reacción adversa. Pero antes de hablar de los polímeros biocompatibles, vamos a hablar sobre, vamos a definir qué es un polímero. Un polímero es una molécula grande que está formada por monómeros y, estos están unidos por medio de enlaces covalentes. Y estos polímeros, para que puedan actuar en la ingeniería de tejidos, en cualquier ámbito en general, pero pues en esta vez estamos hablando de la ingeniería de tejidos, es necesario conocer las propiedades que este tiene para saber cuál es la función más eficiente que puede tener en base al caso que lo necesitamos. Las propiedades de los polímeros que aquí plasmamos son peso molecular, longitud de cadena, estructura, configuración molecular y cristalidad, aunque pueden existir algunos otros. En esta exposición vamos a hablar sobre los avances e investigaciones recientes en el campo de los polímeros biocompatibles que pueden ser utilizados en la ingeniería de tejidos y continuemos. Ya que conocemos que es un polímero, ahora vamos a hablar sobre la forma en la que se clasifica. Bueno, hay diversos tipos de clasificaciones, pero vamos a hablar de tres en específico. Primero vamos a hablar de su estructura en base a si es un polímero amorfo o un polímero semicristalino. ¿Cuál es la diferencia de estos dos tipos de polímeros? Bueno, la diferencia es en el ordenamiento de su estructura. Un polímero semicristalino tiene regiones que tienen una estructura ordenada. Y un polímero amorfo es que no tiene ningún orden en específico. Y hay que tener en cuenta, obviamente, que un polímero semicristalino pues tiene también regiones que son desordenadas. Esto es la razón por la cual no es un polímero cristalino y es conocido como semicristalino. También tenemos otra clasificación que también es en base a su estructura, pero en este caso es en base a su estructura química, que son respecto a los homopolímeros y a los copolímeros. Pero en este caso, ¿cuál es la diferencia? La diferencia es que un homopolímero tiene solamente monómeros de un solo tipo en su estructura y un copolímero tiene de diversos tipos. ¿Ok? La estructura de los copolímeros es importante, ya que esto puede determinar propiedades fisoquímicas y también puede ser adaptado en base al uso que se le puede dar. Existen cuatro tipos diferentes de copolímeros que son estadísticos, alternativos, en bloque y por injerto. Y cada uno de ellos describe cómo se organizan los diferentes monómeros en la cadena del polímero. Además tenemos otra clasificación que en este caso no es en base a estructura, sino en la forma en cómo reaccionan al comportamiento térmico. Y este comportamiento térmico es en base a termoplásticos y termostable. Un polímero termoplástico es aquello que cuando se calienta se funde o se hace más suave y luego cuando se enfría y se endurece, este no pierde sus propiedades originales. Y en el caso de un polímero termoestable, este tiene una estructura reticulada con enlaces químicos fuertes, lo que hace y que significa que una vez que se endurezcan no pueden ser rehechos mediante calor o presión. Estos son tres tipos de clasificación de los polímeros al ser analizados por su estructura química y comportamiento térmico. Ahora vamos a hablar sobre la polimerización. Pero ¿por qué es importante para nosotros saber qué es la polimerización? Bueno, la polimerización, previamente hablamos sobre qué es un polímero. Un polímero, recapitulando lo que habíamos dicho, es una molécula grande que está formada por diversos monómeros que están unidos por enlaces covalentes. El proceso para que estos monómeros sean unidos es el conocido como polimerización. En este caso vamos a hablar sobre tres tipos de polimerización. Más adelante lo vamos a decir más en detalle, pero aquí lo vamos a decir brevemente qué es cada tipo
qué es cómo actúa este tipo de polimerización. Y el primero que vamos a definir es la polimerización por mecanismo de adición. La polimerización por mecanismo de adición es cuando los monómeros se unen por medio de enlaces covalentes, como habíamos dicho previamente, sin la eliminación de subproductos. Esto quiere decir que la cadena polimérica crece tras uno a otro. Ahora vamos a hablar sobre la polimerización de condensación. En este caso, los monómeros se unen, pero liberan un subproducto que es agua o algo. Y bueno, este tipo de polimerización ocurre entre los grupos funcionales de los monómeros. A medida que se forman enlaces entre ellos, se genera un subproducto. Ok, y el último caso de polimerización que vamos a hablar también es la repolimerización reticular, que implica la formación de enlaces químicos adicionales entre las cadenas poliméricas, creando una red tridimensional. Esto resulta en una estructura rígida y resistente, ya que las cadenas están enlazadas entre sí. Ahora sí vamos a hablar más a profundidad de cada uno de estos tipos de polimerización. Bueno, ahora sí vamos a hablar sobre el primer tipo de polimerización. Este tipo de polimerización es conocido como polimerización por mecanismo de adición. Y bueno, ¿en qué consiste? Este tipo de polimerización consiste en la activación de las moléculas de monómero por medio del calor, la presión o por medio de un catalizador. Esto causa la ruptura de los enlaces dobles de cada monómero y esto hace que existan nuevas conexiones o uniones entre ellas y hace que las cadenas poliméricas se formen. Esto claro cuando hay electrones libres en los extremos de cada cadena. Y bueno, ¿cuándo se detiene? Esto se detiene cuando se inhibe o se cancela. Esto ocurre cuando dos cadenas con electrones libres se combinan o cuando se produce una reacción con radicales libres finalizadores, que pueden ser generados por catalizadores o impurezas. ¿Ok? Entonces ahora vamos a hablar sobre los tres procesos que, bueno, más que nada es lo que mencionamos anteriormente, pero pues estos son los procesos fundamentales o más bien etapas para que se produzca la polimerización por mecanismo de adición. La primera etapa es la etapa de iniciación. Esta etapa es cuando son activados los monómeros por medio de calor o radiación, que pues esto resulta de los radicales libres con electrones libres. Estos pues desencadenan la ruptura, como mencionamos anteriormente, de los enlaces dobles. La segunda etapa de propagación es cuando la cadena polimérica empieza a crecer de una manera espontánea. Esto pues a medida que los monómeros se unen uno tras otro, y etcétera. Y bueno, la última etapa es la de la terminación, que cuando mencionamos, pues es cuando se acaba, cuando se inhibe o se cancela. Y bueno, esto pues más que nada es con un radical libre finalizador o cuando los extremos de las cadenas se unen entre sí. Ahora vamos a hablar sobre los dos tipos de polimerización restantes que mencionamos en la diapositiva de polimerización general. Ok, vamos a empezar hablando sobre la polimerización reticular. En este caso se caracteriza cuando en esta reacción más bien, pues los monómeros que intervienen tienen más de dos sitios activos, donde eso significa que pueden unirse más de dos moléculas. En los casos en los que sean dos, pues dos, en los casos que sean tres, pues tres, así en base al caso. Y bueno, este tipo pues permite la formación de redes tridimensionales, esto debido a, como mencionamos, que tienen sitios activos, más de dos sitios activos. Y este tipo de cadenas poliméricas que se forman son los que crecen en tres direcciones, lo que hace que haya una estructura enredada y resistente. También pues tenemos el otro tipo de polimerización mencionado, que es la polimerización por mecanismo de condensación. En este caso, lo que lo caracteriza principalmente es que no hay enlace doble. Ya como mencionamos, pues el mecanismo de adición es cuando se rompe ese enlace doble, pero en este caso pues carece de ese enlace. Y bueno, además de que carece del enlace doble, cuando ocurre esta reacción se libera un subproducto y bueno, una molécula pequeña que puede ser agua o alcohol. Y bueno, la activación de los monómeros ocurre mediante la aplicación de calor, presión o un catalizador. Y bueno,
dos grupos activos se combinan para formar un tercer grupo que se repite en la cadena polimérica. Y bueno, estos dos mecanismos de polimerización de forma general son importantes para la creación de diversos tipos de polímeros con propiedades específicas. La polimerización por condensación y reticulación permite obtener diferentes estructuras y características de los polímeros, ya que los hace útiles en amplias gamas. Bueno, ahora sí vamos a recapitular lo que mencionamos inicialmente. Un polímero biocompatible. Ya que conocimos que es un polímero, los procesos por el cual se puede formar el polímero, que son la polimerización y los tipos de polimerización, pues ahora sí podemos hablar sobre qué es un polímero. Inicialmente dijimos que un polímero es aquel que actúa en un ambiente biológico sin causar alguna reacción adversa, es decir, pues que no cause ningún efecto tóxico o dañino en la fisiología del cuerpo. Y hablamos del cuerpo porque el propósito es hablar más que nada del polímero biocompatible, el papel que juega el polímero biocompatible en la ingeniería de tejidos. Y bueno, un polímero biocompatible puede ser tanto de origen natural como de origen sintético. Lo importante es que cumplan con lo necesario para que sea biocompatible. Y bueno, ¿cómo actúa un polímero biomaterial? Como biomaterial más bien. Este imita la matriz extracelular y mejora la actividad biológica, es decir, tanto en entornos biológicos, es decir, tanto en entornos de laboratorio, in vitro y en entornos de organismos vivos, que es in vivo. Estos polímeros pues juegan un papel fundamental en la ingeniería de tejidos, ya que se puede incorporar al entorno de manera que favorece la proliferación celular y la formación de tejido. Dependiendo la aplicación que tenga y el tipo de tejido, pues sabemos cuál es mejor, ya sea el polímero sintético o el polímero natural. Y bueno, tenemos una tabla que podemos ver que nos cuenta, bueno, podemos observar las ventajas de cada uno de estos polímeros, ya sea natural y sintético, y también las desventajas que tiene, y aquí podemos compararlos. Y bueno, esto es todo de mi parte, muchas gracias, y ahora vamos a hablar sobre los polímeros comunes. Bueno, ahora sí, para empezar a hablar de los polímeros hay que tener en cuenta que estos se clasifican y una de las clasificaciones más utilizadas es en cuanto a su origen y esta encapsula dos grandes grupos, que son los polímeros naturales y los polímeros sintéticos. Y en un momento se va a abordar con más detalle la diferencia entre estos dos grupos. Bueno, primero que nada se debe de reconocer que se tienen dos grandes grupos o categorías de polímeros. El primero que vamos a tocar es los polímeros naturales y el segundo son los polímeros sintéticos. El primero, los polímeros naturales. Los polímeros naturales son aquellos que se encuentran en la naturaleza y son producidos por organismos vivos. Estos polímeros son biodegradables y se pueden obtener de fuentes renovables. Los polímeros naturales reúnen, entre otros, al almidón, cuyo monómero es la glucosa, y al algodón, hecho de celulosa, pero que también comparte el monómero de la glucosa. La diferencia entre ambos es que la forma en la que el monómero se encuentra dispuesto dentro del polímero. Otros polímeros naturales de importancia son las proteínas, cuyo monómero son los aminoácidos. Y bueno, por el otro lado, la lana y la seda son dos de las miles de proteínas que existen actualmente en la naturaleza y estas son utilizadas como fibras y telas. El segundo grupo que se tenía es los polímeros sintéticos, que por otro lado son fabricados por el ser humano a través de procesos químicos y pues estos polímeros ofrecen una amplia gama de propiedades y aplicaciones y su producción puede ser controlada y reproducible. Y bueno, un fun fact que me encontré haciendo la investigación es que durante la Segunda Guerra Mundial, Japón cortó el suministro de caucho natural proveniente de Malasia e Indonesia a los aliados y bueno, la búsqueda de su sustituto dio como origen el caucho sintético y con esto surgió la industria de los polímeros sintéticos y de plásticos. Y bueno, ya más enfocados en el área de la carrera, que sería la ingeniería biomédica, tanto los polímeros naturales como los sintéticos desempeñan un papel crucial en el desarrollo de materiales utilizados en aplicaciones médicas.
Esto, y bueno, la elección del polímero dependerá de las propiedades requeridas para la aplicación específica, ya sea de que la biocompatibilidad, la biodegradabilidad, la resistencia mecánica y bueno, las capacidades de respuesta a estimulantes específicos, ¿no? Y bueno, lo principal que se va a estar, lo principal de lo que se va a estar tocando en el review científico es, bueno, la liberación de fármacos y los diferentes tipos de andamios que se pueden realizar a través de diferentes polímeros. Bueno, para empezar a hablar de los biopolímeros naturales hay que mencionar que estos se encuentran en una amplia gama de organismos, como lo pueden ser las bacterias, las plantas y los animales. Estos biopolímeros naturales tienen propiedades únicas y versátiles que los hacen de gran interés para diversos campos, como lo pueden ser la industria alimentaria, la medicina y en este caso de lo que vamos a hablar, que es la ingeniería de tejidos. Bueno, básicamente su comprensión y su aplicación de estos biopolímeros naturales han llevado al desarrollo de lo que hoy son las nuevas tecnologías y los materiales biocompatibles. Y bueno, el primer biopolímero natural que vamos a hablar es el colágeno. El colágeno es una macromolécula aminoácida que se considera la proteína más abundante en el planeta. Se trata de un heteropolímero que desempeña una función estructural en los tejidos animales. Se encuentra en una gran cantidad de matrices extracelulares, cartílagos, tendones, huesos, piel y tejido conjuntivo. Aunque el colágeno es insoluble en un medio fisiológico, es posible aumentar su solubilidad mediante la modificación de su pH. Esta propiedad se utiliza para disolverlo en medios acuosos y las características distintivas del colágeno han sido ampliamente reconocidas y los investigadores lo han utilizado en diversas aplicaciones, como estas pueden ser la regeneración ósea y como matriz para la proliferación celular. En la actualidad, el colágeno se emplea en la fabricación de andamios para materiales esponjosos, geles, películas, membranas e implantes de tejidos, entre otros múltiples usos. El segundo biopolímero natural del que vamos a hablar es el alignato. Este es un polisacárido compuesto por unidades de ácido glucurónico que se encuentra principalmente en las algas marinas. Este polisacárido posee una serie de características notables y muy llamativas, en las cuales se encuentran su biocompatibilidad, no toxicidad, la falta de alergenicidad y sus propiedades antimicrobiánicas. El alignato ha despertado un gran interés en la investigación biomédica debido a sus propiedades como biomaterial en sistemas de cultivo tridimensionales. Se ha estudiado el uso de andamios de alignato en combinación con otros polímeros para aplicaciones en ingeniería de tejidos y cultivo de células. Bueno, los andamios de alignato se utilizan para proporcionar un entorno tridimensional adecuado para el crecimiento y la diferenciación celular. Estos andamios pueden ser diseñados y pueden ser modificados para adaptarse a diferentes tipos de células y tejidos, a lo que lo convierte en una herramienta valiosa para la ingeniería de tejidos y la medicina regenerativa. Además, es importante mencionar que el alignato tiene la capacidad de gelificar en presencia de iones de calcio. Esto facilita su uso en encapsulación de células y de fármacos. Y además, esta propiedad de gelificación controlada permite la liberación sostenida de sustancias bioactivas, lo que resulta muy útil en aplicaciones de liberaciones de fármacos o terapia génica. Bueno, en resumen, el alignato es un polisacárido derivado de algas marinas con propiedades interesantes como lo pueden ser sus propiedades biocompatibles, no tóxicas, no alergénicas y además antimicrobiánicas. Y su uso en andamios para cultivos 3D ha sido objeto de investigación y además se ha estudiado su combinación con otros biopolímeros para diversas aplicaciones en ingeniería de tejidos y liberación controlada de sustancias activas. El último biopolímero natural del que vamos a hablar es el chitosan o también llamado quitosano. Este es un polisacárido muy abundante que se deriva de una forma desestilada de la chitina.
ya que se obtiene a partir de la modificación química de esta. En la chitina se eliminan los grupos acetilo de sus unidades de glucosamina y es de esa manera como se obtiene el chitosan. Este es un polisacárido ampliamente presente en los exoesqueletos de crustáceos, como lo pueden ser cangrejos y camarones, así como también puede ser encontrado en hongos y algunas algas. El chitosan es conocido por sus propiedades únicas y versátiles, que hacen de este un biomaterial bastante prometedor. Es biocompatible, es biodegradable y no es tóxico, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de aplicaciones biomédicas y farmacéuticas. Además de que presenta propiedades antibacterianas y propiedades de promoción de la cicatrización de heridas, sin mencionar que el chitosan es altamente sensible al agua. Debido a la estructura química del chitosan, este tiene la capacidad de formar geles y formar películas, lo que lo convierte en un material ampliamente valioso para la liberación controlada de fármacos. También se utiliza en la ingeniería de tejidos para proporcionar un ambiente tridimensional en el crecimiento y la diferenciación celular. Sin embargo, también es necesario mencionar que debido a su valor de pKa, que es aproximadamente de 6.5, el chitosan es insoluble en condiciones fisiológicas, pero se ha observado que su solubilidad aumenta en medios ácidos. Y bueno, como mencioné, el chitosan es insoluble en agua. Sin embargo, se pueden realizar modificaciones estructurales que pueden incluir el ajuste del grado de desacetilización o la introducción de grupos químicos específicos en la cadena del chitosan. Y estas modificaciones estructurales del biopolímero permiten que este sea soluble en agua, lo que facilita ampliamente su procesamiento y su aplicación en diferentes contextos biomédicos. También es importante destacar que la actividad y las propiedades del chitosan pueden variar según su grado de desacetilización, su peso molecular y su origen. Y estas características pueden ajustarse y pueden ser modificadas para adaptarse a las necesidades específicas de lo que se busque, de la aplicación que se busque. Y bueno, solo para resumir y englobar todo lo que acabo de mencionar de este biopolímero, el chitosan es un polisacárido derivado de la chitina con propiedades no tóxicas, biocompatibles y biodegradables. Y aunque es insoluble en condiciones fisiológicas, su solubilidad puede mejorarse mediante modificaciones estructurales. Bueno, todas estas características hacen que el chitosan, a pesar de sus áreas de oportunidad, sea un material atractivo para aplicaciones biomédicas y un área de investigación en constante desarrollo. Bueno, ya retomando el tema más a fondo de los polímeros sintéticos, estos son materiales de gran importancia en numerosas aplicaciones, ya sea industriales y cotidianas. Son compuestos químicos macromoleculares que consisten en unidades repetitivas llamadas monómeros. Estos polímeros se sintetizan a través de reacciones químicas que permiten la unión de los monómeros para formar cadenas más largas. Y bueno, ya tomando como ejemplo, la principal de estos, de los sintéticos, sería la policaprolactona, que también se le conoce como PCl, que es un polímero sintético biodegradable y termoplástico que pertenece a la familia de los poliésteres. Y bueno, se obtiene mediante la polimerización de la caprolactona y bueno, este es un monómero cíclico. A continuación se darán algunas propiedades y características de la policaprolactona. 1. Su biodegradabilidad. La PCl, como se le conoce, es biodegradable, lo que significa que puede descomponerse en compuestos más simples en presencia de microorganismos y condiciones adecuadas, lo que la hace favorable para aplicaciones respetuosas con el medio ambiente. Esta cuenta con una baja temperatura de fusión, la cual está alrededor de los 60 a 65 grados centígrados, lo que facilita su procesamiento térmico. Tiene
flexibilidad, lo que quiere decir que es fácilmente deformable, a temperatura ambiente puede ser moldeada y manipulada con facilidad. Y bueno, a pesar de su flexibilidad, la PCL exhibe una buena resistencia al impacto, lo que lo hace adecuada para aplicaciones que requieren durabilidad. Y a su vez, la compatibilidad con otros materiales, ya que puede mezclarse y combinarse con polímeros, lo que permite obtener propiedades y características específicas según las necesidades de la aplicación. Y bueno, para continuar con el segundo polímero sintético sería el ácido poliláctido, también conocido como PLA, que es un polímero sintético, también es biodegradable y se deriva principalmente de fuentes renovables como lo es el almidón de maíz, la caña de azúcar o la remolacha azucarera. El PLA se obtiene a través de la polimerización del ácido láctido, que a su vez se produce mediante la fermentación de azúcares. Y bueno, continuando con sus propiedades y características de este polímero sintético, cuenta también con biodegradabilidad. También tiene versatilidad, ya que se puede modificar y ajustar en términos de propiedades físicas y mecánicas mediante la manipulación de la relación entre el monómero L-láctico y D-láctico, así como mediante la adición de otros aditivos y reforzantes. Tiene transparencia, lo que lo hace adecuado para aplicaciones que requieren materiales translúcidos o transparentes. Y bueno, también cuenta con resistencia y rigidez mecánica. Y bueno, ya por último, para terminar, tenemos también al ácido poliglicólico, que se le conoce como PGA, y también es un polímero biodegradable que se caracteriza por su alta cristalinidad y rigidez. Y bueno, se obtiene a través de la polimerización de la glicólida. Tiene compatibilidad con tejidos y ha sido utilizado en aplicaciones médicas debido a su capacidad para ser absorbido por el cuerpo humano sin generar reacciones adversas significativas. Se ha utilizado en suturas absorbibles y como material de soporte para la regeneración de tejidos. Y bueno, más aplicaciones que se tienen lo ya mencionado anteriormente, que son las suturas absorbibles, los implantes biomédicos o implantes temporales como dispositivos de liberación controlada de medicamentos y fármacos, y andamios para la regeneración de tejidos, que estos son los dos temas que se estuvieron tocando durante el review científico. Y bueno, el PGA se utiliza en textiles técnicos para aplicaciones en la industria textil y automotriz debido a su alta resistencia y rigidez. Y también es importante recalcar que tener en cuenta que el PGA tiene una velocidad de degradación más rápida que otros polímeros biodegradables, lo que puede limitar su uso en algunas aplicaciones. Además, su rigidez puede ser desventaja en ciertos contextos donde se requiere flexibilidad y moldeabilidad. En este apartado vamos a hablar del desarrollo de andamios, y esto es importante ya que los andamios son frecuentemente utilizados para la liberación de fármacos y el encapsulado en donde lo queremos. Es decir, podemos introducir diferentes fármacos en andamios, por ejemplo de hidrogel, para así llevar el fármaco hacia donde lo queremos y asegurar una mejor curación. El primer tipo de andamios que veremos es de inyectables, y para este subtema hay que recalcar que el uso de nanopartículas se utiliza para lograr una liberación sostenida de fármacos y así mejorar las propiedades mecánicas. Las nanopartículas de celulosa nanocristalina y poliaminoamina tienen mejores resultados que las de nanobarras. Para estas dos métricas que ya habíamos mencionado, las nanopartículas son mucho mejores para esta liberación de sostenida de fármacos y las propiedades mecánicas. También hay que recalcar que la vida media de estos andamios con estas nanopartículas hace que sea muy digerible y lo hace muy oportuno para que no cause daño.
En esta imagen tenemos 3 gráficas que hablan sobre las publicaciones sobre diferentes tipos de andamios a través del tiempo. Y como podemos ver, las inyectables han tenido un gran aumento y siempre se han mantenido como la mayoría de las publicaciones sobre andamios con nanopartículas, lo que demuestra que estas técnicas tienen un gran futuro y una gran cantidad de usos. En esta imagen podemos ver cómo se le agrega un fármaco a un andamio de hidrogel y también podemos ver el resultado y una pequeña representación de cómo estaría compactado el hidrogel con el fármaco que se quiere implementar. Otra nanopartícula que se ha utilizado en un andamio de hidrogel a través de métodos inyectables es el oro. A la derecha podemos ver una representación de cómo sería la nanopartícula de oro en un andamio de hidrogel basado en chitosan. Estas combinaciones afectan la morfología, degradación y propiedades mecánicas del andamio. En estos hidrogeles con nanopartículas de oro en andamios en base a hidrogel a través de métodos inyectables, debido a la contracción y expansión de este andamio con nanopartícula por el aumento o disminución de temperatura, las nanopartículas de oro embebidas en estos se pueden acercar o alejar entre sí, cambiando sus propiedades ópticas y electrónicas. Es decir, este tipo de andamios con este tipo de nanopartículas tiene un uso muy diferente debido a la expansión térmica de este material. Y en la izquierda podemos ver una imagen de cómo es el andamio con las nanopartículas de oro, que son estos puntos brillantes que están entrelazados, conectados con fibras, que es el andamio. El tipo de nanopartícula y su propósito afectan las características físico-químicas del andamio resultante. Es decir, si se tiene un uso deseado para un andamio con nanopartículas, se tiene que ver qué son las características que se requiere de este andamio para así poder elegir la nanopartícula que será utilizada. A la derecha tenemos una tabla con diferentes nanopartículas. Ahí tenemos su composición, tenemos otros datos como es la biocompatibilidad. Aquí podemos ver cómo ciertas nanopartículas simplemente no son biocompatibles a pesar de estar en un andamio en base a hidrogel, pero dentro de las que sí son biocompatibles podemos ver algo muy importante, que es, en este caso, se está analizando y comparando sus propiedades magnéticas. Es decir, si se quiere utilizar un andamio con una nanopartícula magnética, hay un rango de diferentes nanopartículas a diferentes usos con propiedades magnéticas, y se tiene que tomar todo esto en cuenta al momento de elegir una nanopartícula para el uso deseado. Otra categoría de los andamios con nanopartículas inyectables, de andamios inyectables, son los polímeros hidrofóbicos biodegradables. Los polímeros hidrofóbicos biodegradables inyectables son ideales para la liberación sostenida y mínimamente invasiva de fármacos. Pueden estar presentes en una pasta inyectable hidrofóbica biocompatible o como polímeros líquidos que se inyectan en solvente. Aquí en la tabla derecha, a la derecha tenemos diferentes polímeros, sus composiciones y sus aplicaciones, y dentro de todos estos vemos como la liberación de fármacos es la más prominente debido a la manera en la que se comporta en el sistema y la manera en la que se puede controlar la liberación de los fármacos deseados. Resulta muy eficiente este método de andamios
este método de creación de andamios que a través con polímeros hidrofóbicos. Bueno, ahora que ya hablamos un poco de los andamios inyectables, vamos a hablar un poco de los andamios implantables. Principalmente para los andamios implantables se tienen pues tres técnicas principales, ¿sí? Para la creación de estos mismos. Tenemos las técnicas de electrohilado, la técnica del solvent casting, perdón, y a su vez tenemos la técnica de liofilización. Vamos a empezar primeramente pues con la técnica del electrohilado, que es una de las más comunes de encontrar. Para hablar de la técnica del electrohilado, primero tenemos que saber qué es el electrohilado. Bueno, el electrohilado, o por su nombre en inglés electrospinning, pues es una técnica para la fabricación de fibras. ¿Y pues en qué consiste? Consiste en una aguja donde se le inyecta o donde se tiene pues un polímero, un compósito en solución. Esta aguja tiene a su vez un alto voltaje, ¿sí? Con este alto voltaje, debido a la alta tensión o al alto voltaje, pues la solución al salir va a generar un chorro y este chorro se va a recolectar pues en un colector, ¿sí? Esto es simplificando mucho la técnica del electrohilado, pero gracias a eso, gracias a esta técnica, pues se pueden obtener pues fibras. ¿Fibras qué? Fibras nanométricas, ¿sí? Nanofibras, también conocidas. Como aquí bien indica, pues permite fabricar membranas nanofibrosas utilizando diversos polímeros que pueden ser tanto sintéticos o naturales, ¿sí? No hay ningún problema que se utilice un polímero pues natural o sintético. Debido a esto, pues se citó en el review, se citó la investigación del investigador Al-Badan, ¿sí? Esto del año 2021, en donde se utilizó esta técnica de electrohilado para la creación de una membrana de policaprolactona, gelatina, como un sistema de liberación de fármacos, ¿sí? Prácticamente se creó un andamio a base de gelatina y policaprolactona para pues, la liberación de fármacos. ¿Cómo se consiguió? Bueno, esto se consiguió gracias al electrohilado de manera separada de la policaprolactona y del gel, y a su vez, ya teniendo tanto el PCL o la policaprolactona y el gel por separado, pues se disolvió en una solución TFA para el PCL, y a su vez, pues el gel se disolvió en una mezcla de agua desionizada con soluciones de TFA. Gracias a esto, pues se consiguió el andamio neciado. En este caso, ¿para qué? Pues para la regeneración de tejido óseo, ¿sí? Con ello, pues estas membranas pudieron liberar de manera lenta fármacos hidrofóbicos y liberación de fármacos hidrofílicos controlados. Con ello, pues la imagen de la diapositiva es un poco o un insight de dicha investigación. Se tienen pues una imagen A, una imagen B y una imagen C. La imagen A pues representa el esquema o la técnica de coelectrohilado que se utilizó. Como ven, aquí se observan las pequeñas nanofibras, ¿sí? Las pequeñas nanofibras que pues utilizaron para la creación del andamio. Igual, en la imagen B o en el apartado C de la figura, se observan gracias a un microscopio electrónico de barrido, pues las pequeñas nanofibras, ¿sí? Véase como que las pequeñas nanofibras que se forman. Y pues la figura C o la imagen C simplemente es una comparativa entre los distintos tamaños de fibras diferentes que se obtuvieron, ¿sí? Obviamente, pues se utilizaron pues diferentes muestras pues, para dicho experimento, ¿sí? Y pues esto demostró tener un gran potencial para la liberación de fármacos, al menos en tejido óseo. Dejando de lado pues, las técnicas de electrohilado, se tiene el solvent casting. El solvent casting, ¿de qué trata? ¿Qué significa? Bueno, el solvent casting pues, es otra técnica de producción de andamios. En este caso, pues, de películas delgadas, bien por medio de la eliminación de solvente. ¿En qué consiste o a qué se refiere esto?
Pues consiste primeramente en solubilizar un polímero, ¿sí? O una mezcla entre uno o más solventes. Eso no importa demasiado. Y ya con eso se transfiere esa solución a un molde para que así, a una temperatura fija, pues se pueda evaporar. ¿Y qué nos queda? Pues el simple solvente. Como su nombre bien indica, esta técnica consiste en solubilizar un polímero y evaporarlo, y al final, ¿qué nos va a quedar? Pues bueno, el solvente de dicha solución. Por ende, su nombre de solvent casting. Si se le compara esta técnica de solvent casting, pues por ejemplo a el electrohilado, pues es obvio que se espera pues andamios más delgados y suaves con distribuciones uniformes, ¿sí? Para pues la liberación de fármacos. ¿Esto por qué? Porque no se depende tanto, por ejemplo, en la técnica del electrohilado, pues no sé, a la aguja o al voltaje aplicado. Esta se puede decir es mucho más controlada. Pero no por ende es la mejor, ¿sí? Obviamente depende mucho de la situación o de la aplicación deseada, que pues se utiliza tanto el electrohilado como el solvent casting. En el caso del solvent casting, pues bueno, se cita una investigación creada, o bueno, no creada, hecha por Suxagi, del año 2021. ¿Sí? En dicho estudio, pues se desarrollaron películas poliméricas. Esa es otra diferencia que se tiene a comparación del electrohilado, que pues obtienen películas poliméricas, como ya mencionamos anteriormente, fundidas con solventes que, conten- que contenían lidocaína líquida, iónica, aspirina. ¿Para qué? Pues para patches transdérmicos. ¿Esto a partir de qué? Pues de dos polímeros, que son la pectina y el Udracti-Ne. Como podemos observar, pues en la diapositiva aquí se tiene esta imagen de las películas creadas a partir de esta técnica, que son el solvent casting. Igualmente es una imagen gracias, o sea, producida o hecha gracias a un microscopio electrónico de barrido, ¿sí? Como se observan, pues son películas. A comparación del electrohilado, que teníamos pequeñas fibras, que en este caso pues nanofibras, pues se tienen estas películas poliméricas, ¿sí? En este caso pues de lidocaína y aspirina líquida iónica. Y pues en esto se basa el solvent casting, ¿sí? En la creación de películas poliméricas. Finalmente vamos a hablar un poco acerca de la liofilización. Primeramente, ¿en qué consiste la liofilización? Bueno, este proceso de creación de andamios involucra la creación o la eliminación, más bien dicho, de solventes mediante la sublimación, ¿sí? En términos generales, la solución de polímero se vierte sobre un molde de la dimensión deseada y se mantiene una temperatura por debajo de su punto de fusión. ¿Esto con qué? Para que pues pase el tiempo suficiente para que así se congele. Después de esto, el solvente se sublima a una temperatura por debajo de la temperatura de transición líquida. ¿Qué quiere decir que se sublima? O sea, que cambia de estado sólido a gaseoso sin pasar por el líquido. Esto se refiere pues a la sublimación. Gracias a este proceso de liofilización, pues podemos obtener andamios, ¿sí? En este caso, pues andamios especializados para la liberación de fármacos. Un ejemplo de ello, pues es la tesis del autor Correa del año 2022, o sea, del año pasado, donde utiliza este proceso de liofilización para la liberación de fármacos. ¿Esto en qué? Pues en la creación de nanoestructuras de ferrita de níquel-cobre, utilizando la técnica de Sol-Gel asistida por el secado de liofilización. En la imagen o en la diapositiva que se puede observar, pues tenemos diferentes nanoestructuras de níquel, cobre, ferrita, ¿sí? Pues que se obtuvieron en el trabajo de tesis, ¿sí? Como se pueden observar, pues tienen estructuras pues porosas, que es
lo que se espera con este proceso de liofilización. En el caso de la imagen A, es la obtenida en este trabajo de tesis, mientras que la B, C y D son recabadas de otros artículos. ¿Esto en qué? Para así hacer una comparativa. Y en eso se basa pues este proceso de liofilización, que es el tercero más común de la creación de andamios implantables. Bueno, ahora hablaremos de los métodos de encapsulación. La carga de fármacos en andamios poliméricos puede ocurrir durante o después de su fabricación mediante una gran variedad de técnicas. Los enfoques más comunes pues implican la mezcla previa del polímero y del fármaco, la inmersión del andamiaje libre del fármaco en este último, la unión específica del fármaco al polímero, la precarga en nanomicropartículas, así como la conjugación del fármaco y el polímero. Además, estos cuentan con una serie de métodos, los cuales necesitan de ciertos requerimientos, como es la compatibilidad polímero-fármaco, el método de preparación del andamio, la estabilidad del fármaco deseada, y los siguientes temas que vamos a ver a continuación detallan cuáles son los métodos actuales de carga de fármacos, así como las diferencias que existen entre estos últimos y sus efectos finales. El método blend loading es la estrategia más utilizada para la fabricación de andamios de polímero cargados con un fármaco final, y esto se basa en la combinación de polímeros y fármacos antes de la fabricación de la plataforma, con el objetivo de que el fármaco pueda incorporarse durante la formación del andamio. La forma más sencilla de realizar esto último es mezclando soluciones de polímero y del fármaco previamente preparado en un disolvente común. Aquí es importante saber que puede haber variaciones las cuales son completamente comunes y de hecho van de la mano generalmente con las necesidades del método a utilizar. Y exceptuando los casos de conjugación o de unión específica fármaco-polímero, la distribución y el estado de fase del fármaco en los andamios dependen de la interacción físico-química entre el fármaco y el polímero. Además, la miscibilidad de fármaco-polímero se puede calcular utilizando métodos matemáticos basados en parámetros de solubilidad. Continuando con el método del que habíamos hablado anteriormente, el método blend loading, podemos encontrar en la literatura diferentes aplicaciones que se le ha dado, como es el que nos mostraron Yusu y otros investigadores en el año 2020, en el cual nos hablaron de que se pueden utilizar las microesferas del polímero polietilenglicol, es decir, PLGA-PEG, cargadas con fármacos para el tratamiento del cáncer de mama triple negativo. Estos fármacos dirigidos y encapsulados, es decir, un fármaco anticancerígeno sintetizado por bacterias, más específicamente la prodigiosina y el paclitaxel, utilizando una técnica de evaporación de un solo disolvente con una mezcla de, primero, las microesferas antes mencionadas del polímero polietilenglicol y de ácido poliláctico co-glicólico, aprobado, cabe recalcar, por la FDA. Estos fármacos se funcionalizaron con luteinizante ligandos de la hormona liberadora de hormonas LHRH, cuyos receptores se muestran sobreexpuestos en superficies de TNBC. Aquí las diferentes propiedades fisicoquímicas, estructurales, térmicas y morfológicas de las microesferas de polietilenglicol cargadas con el fármaco se caracterizaron luego utilizando diferentes técnicas, tales como la espectroscopía infrarroja de transformada de Fourier FTIR, microscopía eléctrica de barrio SEM, dispersión dinámica de la luz DLS, espectroscopía de resonancia magnética nuclear RMN, análisis termogravimétrico TGA y por último calorimetría diferencial de barrido DSS. Y los resultados obtenidos de la cinética in vitro de la liberación del fármaco a temperaturas corporal humana, es decir, 37 grados Celsius, y a temperaturas hipertérmicas de 41 y 44 grados Celsius, revelan una liberación sostenida del fármaco nofiquiana que está bien caracterizada por el modelo de Cosmeyer-Pepas con termodinámicamente no espontánea liberación de droga. Claramente se muestra que la liberación de fármacos in vitro e in vivo de estas microesferas de poliglitiniglicol cargadas de fármacos conjugados PLGA-PEG, PGS-LHRH o PLG-PEG, PTX-LHR, es decir, fármacos conjugados,
producen una mayor reducción de las células de tejido en el tratamiento de TNBS, es decir, del cáncer triple negativo. Para esto tenemos otra figura, la cual se va a mostrar a continuación. Y bueno, aquí está la imagen que habíamos mencionado en la diapositiva anterior, donde podemos encontrar los 4 gráficos del perfil in vitro de los 4 componentes con los que se trabajó. Como podemos ver aquí en la primera imagen, el inciso A, tenemos las microesferas de PLGA, PEG, PGS, mientras que en la B tenemos PLGA, PEG, PTX, en la C, PLGA, PEG, PGS, LHRH, es decir, la hormona liberadora de hormonas, y por último, en la D tenemos las microesferas cargadas de PLGA, PEG, PTX, LHRH. Los estudios realizados a partir del animal in vivo con el que se trabajó, más específicamente ratones, también demostraron que todas las microesferas de PLGA-PEG cargadas con el fármaco para el tratamiento localizado y dirigido del cáncer de seno triple negativo no causaron ninguna toxicidad notable y, por lo tanto, extendieron significativamente la supervivencia de los ratones tratados después de la resección del tumor. Muy bien, una vez que ya se habló sobre el método de blend loading para encapsular diferentes fármacos y controlar así su liberación, pues vamos a ver otros métodos que también pueden ser útiles para la liberación de fármacos y este control que se tiene, ¿verdad? Aunque veamos pues el método en sí del blend loading, que consiste básicamente en encapsular el fármaco dentro de nanopartículas, micropartículas, y así luego después liberarlas en el cuerpo y que después de ciertas condiciones éstas se liberen. Ahora, una desventaja de esto es que muchas veces esta encapsulación puede llevar a una interacción desfavorable entre el polímero y el fármaco. O también puede ocurrir que se liberen antes de tiempo, que se liberen en una situación no adecuada. Una manera en la que se ha solucionado esto, y es la que hablaremos en este apartado, es unir el fármaco de manera covalente con el polímero. Esto genera un enlace más estable y además con un poco mayor de control y precisión sobre dónde se va a dejar. Al ser un enlace más estable, no se va a colapsar en cualquier zona del cuerpo, va a estar en una zona específica, bajo una condición más específica, que se va a dar la liberación del fármaco. Además que con esa conjunción, vaya, con el polímero, se pueden dar otras propiedades dentro de la ingeniería de tejidos, por ejemplo en andamiajes, en hidrogeles. Veremos un artículo sobre eso y además pues otros métodos que se pueden hacer, otras más bien aplicaciones que se pueden utilizar con esta liberación con el conjunto farmacopolímero. Hablando de las ventajas que tenemos, por ejemplo, sobre el blend loading o algún otro método de encapsulación en las nanopartículas, es que vamos a tener un control más preciso sobre la administración del fármaco. Como ya dije, va a estar unido mediante un enlace covalente, entonces va a ser una unión más fuerte y con un mayor control en su liberación. Vamos a tener condiciones más específicas para esta liberación. Es una estabilidad mayor y como es más estable, no se degrada tan fácilmente, vamos a evitar agregación, evitar pérdida y liberación repentina. Estos son puntos muy importantes. ¿Por qué? Porque muchas de las cosas que buscamos al unir fármacos a un polímero es liberarlos en una zona específica del cuerpo, por ejemplo, en un tumor o en el corazón o en el hígado, dependiendo del fármaco y dependiendo de la patología. Entonces, por ello, es importante tener esta liberación controlada del fármaco y es algo que tenemos con esta conjunción fármaco-polímero al unirlos de manera covalente. Esto también va a aumentar, más bien reducir la tasa de liberación de fármaco, es decir, que no se va a liberar tan rápido. Esto puede ser una ventaja también porque nos va a permitir incluir, vaya a aumentar la dosis del fármaco sabiendo que como va a estar unido a este polímero, no va a tener su efecto hasta después. Entonces, podemos inyectar o podemos administrar una mayor cantidad de fármaco y sabemos que este se va a estar liberando de manera continua, ¿verdad? Aumentando la vida media del fármaco, reduciendo la intensidad y pues teniendo un control más general sobre
la liberación, y esto es una gran ventaja porque muchas veces en las patologías, si no se administra suficiente fármaco, se empiezan a generar resistencias a este. Pero si se administra mucho, entonces ocurre cierta citotoxicidad en diversas zonas del cuerpo. Por eso es importante este control y evitar la agregación y liberación repentina y demás. Los diferentes métodos en los que generalmente se da esta polimerización, ¿verdad? Esta conjunción entre el fármaco y el polímero, es por esterificación, amidación u oxidación. Aquí vemos en la imagen de abajo a la derecha un estudio realizado por Park et al. Que habla sobre la polimerización de benacepril, que es una medicina para el tratamiento de presión alta, hipertensión, de insuficiencia cardíaca, insuficiencia renal. Un medicamento muy importante, generalmente dado como primera línea de acción y como medicamento a largo plazo, en donde se le ponía un grupo tiol, ¿okay? Como es lo que vemos en el tercer paso, está el grupo tiol, se le une el fármaco, el benacepril, y luego se va a unir a un andamio, a un hidrogel, que es el que luego se administra. ¿Okay? Este es el que luego se administra. Y básicamente el propósito, lo que se buscaba aquí, era alargar la vida media del fármaco para que se tuviera que consumir menos seguido y así también incluso reducir los efectos secundarios, reducir que se tenga que tomar, no sé, diario, cada 2 días, dependiendo de la dosis, y también tener este control más específico de la dosis, porque aquí descubrieron que controlando ahí el monómero que utilizaban y cómo se estructuraba, cómo se hacía la polimerización, encontraron que podían tener diferentes longitudes, diferentes duraciones. ¿Okay? Hay que tomar en cuenta que este método de conjunción fármaco-polímero funciona ya que naturalmente el cuerpo va degradando polímeros, ¿verdad? En sus monómeros. Entonces, dependiendo de qué tan resistente sea este polímero a los procesos del cuerpo, es cuánto va a durar cuál va a ser su vida media dentro del cuerpo. Otro método que tenemos para la encapsulación de fármacos es el soak loading o carga de remojado, que básicamente consiste en donde tenemos un andamio, un polímero libre de fármacos completamente, que se introduce una solución con fármacos, generalmente una solución con agua, y esto es lo que genera después la incrustación del fármaco dentro del andamio y además generalmente genera un hidrogel. ¿Okay? Aquí este método es algo similar con el blend loading y a diferencia, por ejemplo, de la conjunción fármaco-polímero, el control no es tan preciso, pero eso lo vamos a ver un poquito más adelante. Y pues básicamente nada más es dejarlo ahí remojando a ver qué tanto se pega. Obviamente vamos a tener diferentes factores que afectan la incrustación y que se pueden controlar. Por ejemplo, el tamaño de la malla, básicamente el tamaño tanto del andamio como de la molécula. Obviamente, si tenemos una molécula más grande, no se va a poder incrustar tan fácilmente al andamio. Tenemos también la porosidad del andamio, cuántos espacios libres hay dentro de para que quepan las partículas, básicamente el fármaco. El volumen libre que tenemos de andamio, si no es muy grande, pues no vamos a tener tanto fármaco. Y también la humectibilidad de la matriz, básicamente qué tanto se puede mojar, qué tanto se puede formar en hidrogel y pues dar esta conjunción por el agua. Ahora, generalmente el soak loading no se considera como un método tan óptimo para la encapsulación de fármacos y su posterior liberación, por muchas razones similares al blend loading. Básicamente no se puede tener ese control tan preciso que se tiene, por ejemplo, con la conjunción fármaco-polímero, ya que es un remojado que se da, no es una sumersión en el fármaco, no hay un control específico de las reacciones que se dan. Por ejemplo, en un enlace covalente que se tiene ese control más específico. Otras desventajas que tenemos es que contra moléculas mayores de 40 kilodaltons, hay un impedimento porque el tamaño de la malla, básicamente el tamaño de los poros dentro del andamio no son suficientes, no se dan abasto para que quepan las moléculas. Y pues este puede ser un problema muy grande porque muchas proteínas son utilizadas como fármacos y las proteínas llegan a ser de muchos kilodaltons, 30,000, pueden ser miles de kilodaltons. Entonces,
esta puede ser una desventaja. Además que también muchas veces se junta con nanopartículas o macropartículas ya encapsuladas, entonces no da tanto provecho a este método, no se incrustan tantas. Y además que también se puede dar una mala interacción entre el andamio y el fármaco donde no haya la incrustación deseada, también dada por los factores que ya vimos. No es un control tan preciso, entonces generalmente este método se desaconseja. Una ventaja que sí podría tener es que como ya tienes un andamio, se puede utilizar, por ejemplo, en sustitución de la lámina basal de algún tejido, en la reconstrucción de la matriz celular, en donde incrustas la matriz con un fármaco que va a ayudar a la regeneración celular. Esta podría ser una aplicación, pero como vimos también en conjunción fármaco-polímero, también se da esto, entonces no es tanto ni ventaja ni desventaja. Muy bien, por último tenemos pues la comparación, una tabla que compara los diferentes métodos de encapsulación, el blend loading, el soaking load y la conjugación de polímero. Okay, aquí se describe en blend loading y en load soaking, soak loading, perdón, si es favorable, si es desfavorable, si es específico el sitio. Y esto es algo que no lo tiene, por ejemplo, la conjugación de polímero. Al ser una unión covalente, sí o sí va a ser favorable, o si no, no se va a dar esta unión. Y aquí se hace la comparación. Pues generalmente en ambos tipos de loading, ya sea el bend o el soaking, si es físicamente favorable esta conjunción, pues la capacidad va a ser alta, se va a dar una liberación controlada, se pueden dar otras maneras de controlar el fármaco. Pero si no es favorable, entonces no vamos a tener tanta capacidad y además que como va a estar inestable el fármaco dentro de este polímero, al entrar al cuerpo va a salir rápidamente. Esto también puede ser una ventaja dependiendo de la aplicación, pero generalmente por el tipo, por lo que se busca, vaya, con la liberación de fármacos, es que sea algo más controlado y preciso. ¿Ok? ¿Qué es lo que vemos, por ejemplo, con la conjunción de polímero y el fármaco? Puede ser cuando nosotros queramos o de manera lenta que el cuerpo gradualmente degrade el polímero. Y entonces, generalmente se va a buscar más tener esta unión covalente. Claro, puede llegar a ser un poco más complicado encontrar el polímero adecuado para que se dé esta conjunción, a diferencia de nada más remojarlo o encapsularlo, vaya directamente y que se dé esta unión o esta incrustación del fármaco. Ya para finalizar, pues tenemos las conclusiones pues, de esta review. ¿Sí? En este review, pues principalmente abordamos tres temas que son los polímeros naturales y sintéticos, la creación de andamios y la encapsulación de fármacos. ¿Sí? Todo esto es pues el rol que tienen los polímeros, en este caso polímeros biocompatibles, pues en el área de ingeniería de tejidos, ¿sí? Más enfocado a la liberación de fármacos. Vimos los tipos de polímeros naturales como el colágeno, los sintéticos como el PLA o PLGA, y también vimos algunas técnicas de creación de andamios, sean inyectables o, en su caso, implantables. ¿Sí? Tenemos el electrohilado, la técnica de liofilización o el uso de nanopartículas. ¿Sí? Igualmente, pues para la encapsulación de fármacos tenemos técnicas como el uso de blend loading o la conjugación fármaco-polímero. ¿Sí? Por todo esto que hemos visto anteriormente, a modo de todo el equipo que trabajó en este review, pues nosotros vemos una muy buena visión a futuro del uso de polímeros biodegradables, más bien dicho biocompatibles, en el uso de liberación de fármacos. Esto pues por diversos factores, sean el coste, la facilidad en su producción, o la facilidad de obtención. Esto a comparación obviamente de otros biomateriales, ¿sí? Por eso esperamos que esta ola de uso de polímeros pues
crezca, ¿no? Y pues eso sería todo por esta review. Ha sido sumamente interesante platicar, y hablar un poco del rol de los polímeros biocompatibles, pues en esta gran área que es la liberación de fármacos. ¿Sí? Esto es todo por nuestra parte y muchas gracias.